Ahora sí me escuchan, hermanos. Le escuchamos, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Qué bueno estar con ustedes en Colombia. Gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio de estar conectado con ustedes. Estamos en este mensaje 4 que habla de perseverar en la oración. Nunca antes, quizás como hoy en día, habíamos visto lo importante que es la oración para nosotros, pues vivimos en tiempos sin precedentes, son tiempos difíciles donde la mayoría de personas, inclusive muchos de los santos, no sabemos qué hacer ni qué decir por lo que está pasando a nuestro alrededor y en todo el mundo. Pero alabado sea el Señor de que la palabra de Dios está con nosotros. Así que hermanos y hermanas, qué bueno que en nuestro medio la palabra no cesa de venir a nosotros de parte de Dios. Y en estos días, aunque están llenos de confusión por todo el mundo, cada país con su situación, cada lugar con su situación local y todo el mundo en sí, todo lo que vemos a nuestro alrededor es el montón de escombros como resultado del colapso universal que causó el enemigo de Dios. Y la confusión es más grande cada vez y no deja de afectar a la iglesia en nuestras localidades, a los santos, porque hasta cierto punto no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre, pero por eso más cada día necesitamos buscar al Señor, abrirnos al Señor, estar abiertos a la comunión. Y qué oportunidad de que podemos tener esta conferencia para escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y en este mensaje vemos que necesitamos perseverar en la oración. Hace unos días el hermano Minoro hablaba una palabra a nosotros en las localidades vecinas y nos decía de la gran necesidad que tenemos ahora de orar. Pero no solamente de orar, sino como este mensaje dice, perseverar en la oración. Ahora más que nunca debemos de perseverar para ver qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, en el título general tenemos el mover de Dios y la oración. Entonces, ciertamente, aunque hay mucha confusión e incertidumbre, podemos afirmar, ¿verdad? Con mucha fe de que Dios se está moviendo. Y no solamente Dios se está moviendo, sino que Dios también tiene un mover en la tierra hoy. Y este mover de Dios requiere de nuestra cooperación por medio de la oración. No la oración de vez en cuando, no la oración a veces, sino una oración con perseverancia. Debemos de perseverar en la oración. Y al ver el Romano número 1 de nuestro bosquejo, podemos ver las palabras de Pablo en Colosenses 4:2 que dicen perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces la oración va acompañada con acción de gracias. ¿Por qué? Porque estamos llenos de fe de que cuando nosotros oramos al Señor, Dios nos está escuchando. El Señor está escuchando. Y damos gracias al Señor por todas las cosas y porque Él nos está escuchando nuestra oración. Así que debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dios está aquí, Dios está con nosotros. Dios, aunque no parezca, está gobernando la tierra y Él está gobernando todo el universo. Él es el rey, Él es la autoridad máxima. Él sabe cuándo las cosas se van a arreglar. ¿Y cuándo se van a arreglar? Bueno, en realidad, los hombres tratan de arreglar las situaciones locales y mundiales, pero en realidad lo único que puede
arreglar la situación que tenemos y tendremos en el futuro es la venida de nuestro Señor. Así que podemos incluir en nuestra oración, decirle al Señor, Señor, ven pronto. Solamente tú puedes arreglar la situación mundial. Solamente tú puedes, Señor, tienes la respuesta. Solamente tú eres el rey, la autoridad en el universo. Señor, ven. Y mientras nosotros oramos, Él tiene su tiempo de su venida, pero Él viene a nosotros en ese momento que estamos orando en contacto con Él. Debemos de orar todos los días, a cada momento, a cada instante, y dándole gracias al Señor porque Él nos está escuchando. En el bosquejo, en la letra A dice, perseverar significa continuar de manera persistente, incesante y ardiente. Así que debemos perseverar en la oración. Cuando oramos de manera persistente, todo el tiempo, insistimos en que el Señor está con nosotros, está en nosotros y nos está escuchando. Y oramos incesantemente. No paramos de orar. No nos detenemos. Me gusta cuando el hermano Lee dice, a nosotros leer el ministerio, dice, a veces con solo mantenernos en contacto con el Señor, no creamos que es poca cosa decir simplemente un, oh Señor Jesús. Si estamos en el trabajo, si estamos con los hermanos, si estamos con la familia en casa, si estamos donde sea que estamos, simplemente clamamos de nuestro interior y decimos, oh Señor Jesús. El hermano dice, no es poca cosa. Estamos persistiendo en la oración. Estamos orando incesantemente. Estamos orando ardientemente. El Señor sabe dónde y cómo estamos cada uno de nosotros. Y a veces simplemente clamando de nuestro interior, haciendo eco al mover del Espíritu en nosotros, clamando al Señor, estamos, ¿verdad?, persistiendo y perseverando en la oración. Letra B dice, debemos perseverar en la oración porque la oración implica una batalla. Cada vez que queremos orar, es una lucha, es una batalla. Una lucha que hay entre Dios contra Satanás. Y nosotros estamos involucrados ahí como el tercer partido. Dios y Satanás están luchando diariamente, a cada momento, a cada instante. Pero también eso nos incluye a nosotros, que somos el pueblo escogido de Dios. Y a veces cuando queremos orar, perdón, hay una lucha, hay algo que nos detiene. Muchas cosas vienen a nuestra mente y nos quieren distraer de la oración, del contacto, del tiempo que tenemos con nuestro Señor. Así que la oración implica una batalla, una lucha. Dios y Satanás son dos partes contrarias que se oponen entre sí. Y la tercera es el pueblo escogido y redimido de Dios. Entonces, en esta lucha estamos involucrados cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, todos los hijos de Dios, todos los hermanos y hermanas en las iglesias, tenemos esta lucha diariamente. Por eso la necesidad de perseverar en la oración. Y cuando vemos que nada sucede, debemos de darle gracias al Señor. Cuando le damos gracias al Señor, creemos que Él nos ha escuchado lo que nosotros estamos orando. Y a la misma vez, cuando estamos persistiendo en la oración incesantemente y ardientemente, entonces estamos tomando lado con Dios y estamos poniéndonos en contra del enemigo. Estamos derrotando a Satanás mismo. Cuando nosotros oramos, Dios gana la batalla. Dios gana la lucha. El pueblo de Dios es el que en realidad determina el resultado de la batalla. En otras palabras, Dios nos necesita a cada uno de nosotros. A veces nos sentimos débiles, pero aún así Dios nos necesita. ¿Qué debemos de hacer? Debemos orar.
Alabado sea el Señor. Debemos de orar porque Dios nos necesita a cada uno de nosotros. Dios necesita que nosotros cooperemos con Él. Nosotros somos con los que Él cuenta. Él cuenta con cada uno de nosotros, con cada una de las iglesias que Él tiene en su recobro en estos días. En el número 1 dice, el significado del nombre Satanás es adversario, uno que se opone. Satanás es tanto el enemigo por fuera que intenta derrotar a Dios, como también el adversario dentro de la esfera de Dios, que busca causar daño. Entonces no solamente tenemos un enemigo por fuera, el enemigo de Dios automáticamente se vuelve nuestro enemigo y también nuestro adversario. Por fuera tenemos a Satanás como nuestro enemigo. Por dentro tenemos un adversario que se opone y nos causa daño. Se opone a que nosotros oremos. Nada derrota a Satanás más como que el pueblo de Dios se levante a orar. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tomamos lado con Dios, el enemigo es derrotado, el enemigo huye. El enemigo es, según Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. Él está causando daño, tratando de causar daño a la iglesia a cada instante. En la revelación de la iglesia a Pedro en Mateo, nosotros vemos de que el Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, las puertas del Hades están abiertas hacia la iglesia todo el tiempo. Pero nosotros podemos cerrar las puertas del Hades para que no causen daño a la iglesia. El adversario de Dios y nuestro enemigo y nuestro adversario también no va a ganar esta batalla, porque nosotros nos paramos al lado de Dios por medio de perseverar en la oración. El pueblo escogido, número 2, y redimido de Dios son quienes en realidad determinarán el resultado de la batalla entre Dios y Satanás. Repasando este mensaje, estaba leyendo este himno 396 y dice, mi palabra al enemigo es no. Cada vez que el adversario, el enemigo nuestro y de Dios se levanta, nosotros cantamos, mi palabra al enemigo es no, mas al Padre digo amén. Cuando nosotros oramos, Dios nos está escuchando. Tomamos lado con Dios y al enemigo le decimos no y el enemigo es derrotado. Pero, contrario a esto, si nosotros no oramos, aparentemente el enemigo gana la batalla. O en nuestra experiencia, el enemigo gana la batalla. Somos desanimados. Sentimos que Dios no nos escucha. Pero nosotros debemos de cobrar ánimo y orar, seguir orando, persistir, ¿verdad? Incesantemente y ardientemente. Debemos de insistir porque Dios quiere llevar a cabo su voluntad. Si hemos de luchar al lado de Dios en contra de Satanás, es necesario que perseveremos en la oración. Nosotros sabemos que al final Dios va a lograr lo que Él se ha propuesto. Pero sería triste que Él no lo logre con nosotros. Así que debemos de levantarnos a cooperar con Dios y decirle, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser parte de esta derrota, poner a tu enemigo en vergüenza, derrotar a tu enemigo. Así que si hemos de luchar al lado de Dios en contra de Satanás, es necesario que perseveremos en la oración. Perseverar en la oración es necesaria debido a que la corriente de todo el mundo está alejada de Dios. Cuando nosotros observamos lo que sucede hoy en día en cada una de nuestras ciudades, nosotros vemos que hay una corriente que si es posible nos arrastra a nosotros. Pero si nosotros persistimos en la oración, somos como el salmón que siempre está orando en contra de, está remando, está nadando en contra de la corriente.
y la corriente del mundo no nos derrota si tomamos lado con Dios. Así que en el mundo hay una corriente, pero también nosotros nos mantenemos en la corriente divina. Nosotros nos levantamos para tomar lado con Dios, orando sin cesar. La oración es necesaria debido a esta corriente. ¿Qué significa orar? Significa ir en contra de la corriente, la tendencia del universo caído. Cada momento nosotros vemos que hay una tendencia en el universo, hay una tendencia en el mundo. El mundo y su corriente se van adaptando a lo que está sucediendo para ir totalmente en contra de Dios. Hay una tendencia que nos distrae, hay una tendencia que nos marea, hay una tendencia que nos arrastra si nosotros nos dejamos. Pero nosotros debemos de remar en contra de esta corriente, de esta tendencia que está yendo en contra de Dios y remar en contra para ponernos al lado de Dios. Así que orar significa ir en contra de la corriente. Tenemos al Señor en nosotros, podemos vencer esa tendencia. Perseverar en la oración es como remar en contra de la corriente. Si uno no persevera en remar, será arrastrado por la corriente. Cada momento, cuando estamos orando, debemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestro hombre interior. Él es nuestra fuerza. Sin Él nosotros estamos derrotados, pero con Él nosotros somos fortalecidos y tenemos las fuerzas para remar la corriente. ¿Por qué tenemos estos himnos aquí con el 396? Porque cuando oramos, velando en ella con acción de gracias, hay himnos, hay cánticos que brotan de nuestro corazón. Así que cantar al Señor dando gracias está incluido en esta oración. ¿Cómo vamos a remar? Orando. ¿Cómo vamos a remar? Cantando. ¿Cómo vamos a remar en contra de la corriente? Dando gracias al Señor por todas las cosas. Número 3. El universo entero se halla bajo la influencia de Satanás. Lo vemos. La gente no quiere nada con Dios. La gente va en contra de Dios. La gente toma el universo entero se halla bajo la influencia de Satanás porque Satanás es el enemigo de Dios. La gente no quiere escuchar el evangelio a veces. ¿Por qué? Porque han tomado lado con Satanás. Y es contrario a la voluntad de Dios. Cuando uno predica el evangelio, mucha gente nos rechaza. Pero debemos de seguir predicando el evangelio porque hay mucha gente que está lista para recibir al Señor, abiertas a Dios. Son aquellos que Dios ha escogido. De allí que exista una corriente poderosa en el mundo que es contraria a la voluntad de Dios. No lo puede uno explicar. Como gente, no solo gente mala, sino gente buena, gente educada, gente culta, con las cuales uno tiene contacto en nuestra vida diaria, puedan estar en contra de Dios. Es difícil de entender. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. La gente totalmente está poseída por el enemigo de Dios, Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso nosotros no podemos tener parte en el mundo de hoy en día con su corriente. Nosotros tenemos parte en Dios y nuestro reino, nuestro ámbito, nuestra esfera es la iglesia. Ahí somos más que victoriosos, persistiendo en la oración para que Dios pueda llevar a cabo su voluntad. Número 4 dice, nosotros, quienes estamos del lado de Dios, percibimos que todo el universo se opone a nosotros y específicamente se opone a que oremos. Se opone a nosotros y se opone a que oremos. Todo se opone a que nosotros oremos. En el ambiente existe ese elemento de que aun cuando estamos solos, pensamientos vienen. Alguien hace un ruido. Un perro ladra. Todas las cosas nos distraen. ¿Por qué? Porque el universo se opone
a que nosotros oremos. Es parte de la corriente maligna del sistema satánico que está en contra de Dios. Número 5 dice, muchas de las experiencias que tenemos a diario con respecto a nuestra oración comprueban que Satanás se vale de todos los medios posibles para impedir que oremos. La resistencia a la oración se halla no solamente fuera de nosotros, sino también dentro de nosotros. Algunas veces estamos en contacto con el Señor o queremos simplemente iniciar una oración y hay algo que se levanta dentro de nosotros que no quiere orar. Es una lucha. Entonces vemos que aún dentro de nosotros es una batalla. Hay una resistencia en nosotros. Por fuera, ni se diga. Pero por dentro a veces todo se opone, todo nuestro interior se opone a que nosotros oremos. Verdaderamente se requiere un contacto siendo uno con el Señor en nuestro espíritu para que podamos orar. ¿Por qué? Porque nuestro ser, que no ha sido todavía tocado y poseído por el Señor, se opone a que nosotros oremos. Existe esa resistencia. Por ejemplo, el hermano habla muchas veces. Cuando nosotros queremos orar, el teléfono suena. Nos damos cuenta si nos atrevemos a contestar el teléfono. Resulta de que la persona que llamó se había equivocado de número. No era para nosotros. Nos llamaron. Nos suena un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. Todo lo que suena es una distracción. El hermano Ed cuenta cómo una vez él estaba orando con el hermano Lee y alguien tocó a la puerta o el teléfono sonó, no me acuerdo, seguro, pero alguien llamó y el hermano Ed se iba a levantar a contestar y el hermano le dijo, no lo contestes, es Satanás. Y el hermano no podía creer de que no lo dejara contestar, pero es que así es, hermanos. El teléfono muchas veces nos distrae. A veces nuestros propios hijos son una distracción para que nosotros oremos. O alguien toca a la puerta, alguien vendiendo alguna cosa, algún vecino, etcétera. Siempre hay una distracción. O hasta la mascota. El perro ladra. El perro llama. Queremos ver qué le pasa al perro. Pero todo lo que nos rodea se opone a que nosotros oremos. Así que nosotros vivimos en esta lucha. Vivimos en este ambiente donde todo lo que nos rodea se opone a Dios. Se opone a que nosotros oremos. Se opone a que estemos en contacto con el Dios vivo. A que nosotros cooperemos con Dios para que Él lleve a cabo su voluntad. Hoy en día, más que nunca, el Señor necesita llevar a cabo su voluntad. Él necesita terminar con esta era, pero el pueblo de Dios debe de levantarse para cooperar con Dios. Y ese pueblo somos nosotros, hermanos. Somos nosotros el pueblo de hoy en día, los que estamos en las iglesias locales por toda la tierra. Letra D. Antes de tratar de perseverar en la oración, primero debemos hacer un voto al Señor en cuanto a nuestra vida de oración. Debemos de hablar con el Señor y hacer un voto con Él. Yo leo esta oración y ustedes, hermanos y hermanas, donde estén, también la leemos, la repetimos. Aquí este voto dice, Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia de los cielos y la tierra, declaro que a partir de hoy llevaré una vida de oración. Rehúso ser alguien que no ora. Antes bien, seré una persona de oración. La repetimos, hermanos. Si la repetimos, Dios nos escuchó. Dios nos va a urgir que nosotros oremos cada momento, cada hora, cada día, ¿verdad? Debemos de ser serios con el Señor y decirle, Señor, he decidido tomar en serio
este asunto de la oración. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios necesita que nosotros oremos. Él necesita que nosotros, el pueblo de Dios, estemos en contacto con Él. A veces quizá no tengamos mucho que decir, pero podemos decir, Señor Jesús, lleva a cabo tu voluntad. Lleva a cabo tu voluntad en mí. Señor, gáname. Gáname por completo. Lleva a cabo tu voluntad en la iglesia. Señor, lleva a cabo tu voluntad en las iglesias, en tu recobro. Señor, lleva a cabo tu voluntad para que tú puedas volver pronto. El número 2 dice, mientras usted no ore así, no podrá perseverar en la oración. Debemos tener fe de que Dios nos escucha y hacer este voto con Él. Dice en el número 2, debemos decirle al Señor, leamos nuevamente, Señor, me siento urgido en cuanto a este asunto. Me consagro a ti para llevar una vida de oración. Señor, guárdame en un espíritu de oración. Si me olvido de este asunto o lo descuido, yo sé que tú no lo olvidarás. Acuérdame una y otra vez que necesito orar. Si a nosotros se nos olvida, el Señor nos va a recordar. Él ha escuchado esta oración que le hemos hecho a Él. Acuérdame una y otra vez que necesito orar. Mientras usted no ore así, no podrá perseverar en la oración. Así que debemos de hacer estas dos oraciones al Señor. Señor, Señor, acuérdate que hice un voto contigo. Oh, Señor, recuérdame, necesito estar en contacto contigo por medio de la oración. Esta es nuestra cooperación con Dios. Quizás sintamos que nosotros no podemos hacer mucho en la iglesia, pero podemos orar. Podemos orar en cada momento, a cada instante. Dice el número 3, esta clase de oración puede considerarse como un voto que hacemos delante del Señor. Todos debemos hacer un voto al Señor de que llevaremos una vida de oración. Debemos decirle al Señor, Señor, yo sé que si me olvido de este voto, tú no lo olvidarás. Desde ese mismo momento, quiero entregarte esta responsabilidad. Señor, no me dejes ir. Me he encontrado a mí mismo últimamente cuando estoy orando y cuando estoy teniendo un tiempo con el Señor, yo le digo, Señor, no me dejes ir. Aún antes de leer este mensaje, esa frase vino a mí, Señor, no me dejes ir. El otro día le oraba al Señor y le decía, Señor, tú has invertido mucho en mí. Han pasado muchos años, Señor, tú te has estado impartiendo en mí. No puede ser por nada. Tú has invertido en mí, Señor, aquí estoy. No me dejes ir. Recuérdame que necesito orar. Así que entre más nosotros nos ejercitamos en orar, más hay que orar. Más nos recordamos de orar. Dice la letra E, después de hacer este trato con el Señor, con respecto a la oración, debemos apartar tiempos específicos para orar. Durante este tiempo de oración, la oración debe tener absoluta prioridad. En otras palabras, no podemos darle cabida a las distracciones, como vimos anteriormente con el teléfono, con el timbre de la casa, con llamadas por teléfono, sino que la oración tiene absoluta prioridad. Debemos considerar la oración como la actividad más importante que tenemos y nada debe interferir con ella. En Daniel 6 nosotros vemos que él oraba 3 veces al día y oraba viendo hacia Jerusalén. Así que debemos de considerar tener estos tiempos específicos cuando nosotros podemos orar. Cada uno de nosotros conocemos nuestra rutina diaria. ¿A qué horas en la mañana podemos orar? ¿Cuál es el tiempo más apropiado? ¿A qué horas al mediodía? ¿O a qué horas en la tarde? ¿O a qué hora en la noche podemos orar? Y podemos tener tiempos específicos
que dedicamos ahora a oración, porque la oración tiene absoluta prioridad. Debemos considerar la oración como la actividad más importante que tenemos y nada debe interferir con ella. Si no adoptamos esta actitud, nuestra vida de oración no será eficaz. Así que tenemos que tener cierta actitud para dedicarnos a la oración y darle prioridad a la oración. Alabado sea el Señor. A fin de disponer de más tiempo para la oración, debemos de tratar de ahorrar tiempo durante el día. Las conversaciones inútiles debilitan nuestro espíritu de oración, perjudican la atmósfera de oración y ocupan el tiempo que podríamos usar para la oración. Conversaciones inútiles. A veces he sido redarguido por el espíritu con alguna conversación inútil. El hermano Watchman Nee decía, las palabras ociosas hacen que la vida se escape. A veces ganamos un poquito del Señor, pero conversaciones inútiles nos debilitan. ¿Por qué? Porque perdimos vida. Perdimos lo poquito que ganamos del Señor. Así que debemos de estar alertas con un espíritu de oración, orando internamente todo el tiempo para que el ambiente no nos afecte y no caigamos en conversaciones inútiles que perjudican nuestra atmósfera de oración, que ocupan el tiempo que podríamos usar para orar. Por eso en Efesios 5:16 dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Parece que cada día los días son más malos y más malos y más malos. Todos pensamos que las cosas un día se mejorarán, pero vemos que es al contrario, cada vez todo va de mal en peor. Todo va hacia abajo. Todo se está derrumbando. Los días son malos. Por eso necesitamos redimir el tiempo. Así que la batalla que libramos para orar es continua. Probablemente, dijo el hermano Lee, durará hasta la eternidad. En otras palabras, la oración no se va a terminar, no va a acabar. Siempre debemos de practicar, aprender a estar perseverantes en la oración, porque probablemente la oración durará hasta la eternidad. Letra G dice, perseverar en la oración presenta muchos beneficios. Aleluya, alabado sea el Señor, de que la oración nos trae muchos beneficios. Número 1, orar es la única manera en que podemos fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Que dice Colosenses 3:2, fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Normalmente todos estamos con nuestra vista puesta en las cosas de la tierra, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos, cómo están los hermanos. Pero de cierta manera, sutilmente, el enemigo nos desvía a que nosotros, a través de cosas tan normales como estas, pongamos nuestra mirada, nuestra vista en las cosas de esta tierra y no tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba. Pero si nosotros mantenemos un espíritu de oración, si por dentro nosotros andamos en contacto con el Señor constantemente, entonces tenemos nuestra vista puesta en las cosas de arriba. Letra A dice, cada vez que al orar fijemos nuestra mente en las cosas de arriba, no oraremos por asuntos superficiales. Vamos a orar por la economía de Dios. Vamos a orar porque el Señor lleve a cabo su voluntad. Vamos a orar por lo que Dios quiere. Fijad la mente, fijad la mente en las cosas de arriba. Dios va a llevar a cabo su voluntad. Así que no oraremos por asuntos superficiales. Antes bien, nuestras oraciones se centrarán solamente en la intercesión, el ministerio y la administración que Cristo lleva a cabo en los cielos. Cuando nosotros oramos, estamos siendo uno con el ministerio de Cristo.
en los cielos. Él está activo. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la situación mundial hoy en día, tal parece que Cristo no estuviera activo. Nada más vemos la parte del versículo que dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero sí, Él está sentado a la diestra de Dios, pero a la misma vez, Él está muy activo. Él está viendo por su economía. Él tiene una inversión aquí en la tierra. Somos nosotros. Él se ha impartido en nosotros, así que Él quiere lograr sus beneficios. Él está muy activo. Y a nosotros orar, nosotros estamos cooperando con su ministerio celestial. Dejemos que el Señor se encargue de todos los pequeños detalles de nuestro vivir. Nos preocupamos. Nos preocupamos por nuestra economía. ¿Qué vamos a comer o qué vamos a vestir? Pero el Señor dijo, ¿verdad? De que nos ocupemos de su reino y todas las demás cosas nos serán añadidas. Él cuida de nosotros. Él cuida de sus hijos. Él cuida de sus iglesias. Él está pendiente de qué está pasando con nosotros. En su ministerio celestial, Él mira cómo está nuestra situación de nuestra familia, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra iglesia. Él ve. Pero cuando nosotros estamos en oración, estamos cooperando con lo que Él está llevando a cabo en su ministerio celestial y en su administración. Cuando fijamos nuestra mente, la letra B, en las cosas de arriba, durante nuestros momentos de oración, llegamos a ser un reflejo del ministerio celestial de Cristo. Mediante nuestra oración, Cristo la cabeza puede llevar a cabo su administración por medio de su cuerpo. Cuando nuestra mente está fija en las cosas de arriba, nosotros nos convertimos en un reflejo de lo que Él lleva a cabo en los cielos, de que Él está reinando en este universo y Él cuida de nosotros. Él está cuidando de su cuerpo. Letra C dice, debido a que Cristo intercede por las iglesias que están en toda la tierra, nosotros también oramos por las iglesias. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando ponemos las cosas, la mente en las cosas de arriba, no solamente oramos por nosotros, sino intercedemos por todas las iglesias que están en la tierra. Señor, las iglesias en este país, en este otro país, en aquel continente, en el otro continente. El Señor está cuidando de todas las iglesias y Él quiere que nosotros nos hagamos uno con esa oración de Él en los cielos. Él está administrando el universo y está cuidando de sus iglesias. Letra D dice, cuando oramos, somos embajadores celestiales sobre la tierra en representación del reino de Dios. Es solo cuando oramos que nos convertimos en embajadores del reino celestial aquí en la tierra de manera práctica. Estamos aquí para representar a Dios, para representar a Cristo en esta tierra. Somos sus embajadores celestiales. Ahora vamos al número 2. Dice la oración. Bueno, esto que leímos aquí de la letra A a la D, vemos los beneficios que nos trae el fijar la mente en las cosas de arriba. Ahora, la letra D, el número 2, perdón, otro de los beneficios que nos trae, ¿verdad? La oración es la manera en que entramos al lugar santísimo. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo? Por medio de la oración. Y nos acercamos al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos necesidades, ¿qué hacemos? Vamos al lugar santísimo. Cuando nosotros tocamos al Señor en nuestro espíritu, hemos llegado al lugar santísimo. Ahí somos infundidos de fe. Ahí somos fortalecidos. Ahí somos avivados. Ahí somos consolados. Ahí somos ayudados en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a donde Dios está.
Él está en el lugar santísimo. Él está en nuestro espíritu y está en el tercer cielo. Así que cuando nosotros llegamos al lugar santísimo, es como si nos hemos remontado de nuestra situación y estamos en el tercer cielo, bien profundo en nuestro espíritu. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros tocamos al Señor en el lugar santísimo, nuestra fe es fortalecida. Creemos en el Señor, creemos en sus promesas, creemos en que si Él dijo que va a llevar a cabo su voluntad, lo está haciendo. Y nosotros somos parte de su voluntad. Letra A, del número 2. Cuando oramos acercándonos al trono de la gracia se convierte en un río que fluye en nosotros y nos abastece. B, el que nuestras oraciones sean contestadas o no es algo secundario. Lo primordial es que desde el trono la gracia puede fluir como un río a nuestro ser. Himno 328. Si su gracia hoy quieres disfrutar, entra al santísimo lugar. Así que cada día necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos su impartición de vida. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos gracia para cada día. Necesitamos gracia para ir al trabajo. Gracia para cuidar a nuestra familia. Gracia para con los hermanos. Gracia para poder ir adelante. Si su gracia hoy queremos disfrutar, debemos de entrar al santísimo lugar. Él es uno con nuestro espíritu. Así que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Podemos orar volviéndonos a nuestro espíritu y tocar el trono de gracia para el oportuno socorro. Recibir este río de gracia equivale a cargar nuestra batería espiritual de la corriente celestial. Esta corriente celestial, la electricidad divina, es el Dios triuno como gracia que fluye del trono a nuestro interior. El suministro y gozo de este fluir nos proporciona, el fluir y gozo que este fluir nos proporciona es indecible. A veces nos encontramos débiles. Nuestra batería está descargada. Eso es señal de que no hemos contactado al Señor por medio de oración. No hemos tocado la corriente celestial y estamos débiles. Nuestra batería está descargada. Pero alabado sea el Señor de que el Señor no nos condena, no nos regaña, no nos reprende, sino que Él simplemente nos llama, ¿verdad? A que creamos en Él. En Juan 7:37 al 39, nosotros vemos que el que cree en el Señor, ríos de agua viva fluirán desde su interior. Entonces, cuando nosotros nos volvemos al Señor, somos refrescados interiormente, somos suministrados con su gracia celestial, nuestras baterías son cargadas, tenemos la energía para ir adelante y podemos estar siendo uno con el Señor. Recibimos este suministro de gozo. Los cristianos de hoy están debilitados porque sus baterías espirituales no están cargadas debido a que no oran. Debido a que no oran lo suficiente, experimentan muy poco la transmisión celestial. Durante el día debemos cargarnos constantemente de la corriente eléctrica divina. Esta es ciertamente una de las ventajas de perseverar en la oración. Así que vemos que hay mucho beneficio en nosotros perseverar en la oración. Y otro beneficio de la oración está relacionado con nuestra comunión con el Señor. Letra A, 2A dice, cuando oramos, entramos en comunión con el Señor y tomamos conciencia del hecho de que somos verdaderamente un solo espíritu con Él y que Él es un solo espíritu con el Señor. ¿Qué comunión más íntima tenemos cuando nosotros tocamos al Señor en nuestro espíritu por medio de la oración?
Letra B, cuanto más oramos, más experimentamos que somos uno con el Señor y más disfrutamos de su presencia y comunión que tenemos con Él. ¡Qué maravillosa recompensa! Somos un espíritu con el Señor. Él no está lejos de nosotros. Él está muy cerca. Él está allí con nosotros todo el tiempo. Simplemente necesitamos volvernos a Él. Cuanto más oramos, más experimentamos que somos uno con el Señor. Al principio es difícil llevar una vida de oración apropiada, pero si usted practica esto durante mucho tiempo, le será cada vez más fácil, debido a que comenzará a ver los beneficios de la oración. Hay muchos beneficios al orar, ya los hemos visto, pero si tenemos poca práctica, pocos beneficios vemos. Pero cuanto más oramos, vemos que hay mucho beneficio y después se vuelve más fácil el orar. Es muy fácil volvernos a nuestro espíritu. Letra H dice, a fin de llevar un andar cristiano normal, debemos fijar la mente en las cosas de arriba, experimentar la renovación del nuevo hombre, dejar que la paz de Cristo sea el árbitro en nosotros y permitir que la palabra de Cristo more en nosotros. La oración nos conduce a la realidad de estos 4 asuntos y nos guarda en dicha realidad. Así que entre más nosotros oramos, más beneficio recibimos. Cristo viene a ser el árbitro en nuestro corazón. Las preocupaciones, las inquietudes que tenemos, Él se encarga de ellas. La palabra de Cristo fluye en nosotros. La oración nos conduce a tener más experiencias reales con el Señor. Velad en oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces damos al Señor gracias por todas las cosas. Letra I, en la oración debemos velar y estar alertas. No debemos ser negligentes. Velar de este modo debe estar acompañado de acción de gracia. Debemos dar gracias a Dios durante todo el día. Dad gracias a Dios por todas las cosas. Dad gracias a Dios en cada momento. Algo sucede. Gracias, Señor. Gracias que no lo pude evitar. Todo dependía de ti. Gracias, Señor, que tú sabes. En la oración, letra I, debemos velar. Ya leí esa parte. Número 1, la falta de acción de gracias indica falta de oración. Si no damos gracias al Señor, es porque nos falta orar. A veces es difícil dar gracias al Señor porque no hemos estado en contacto con Él. La vida de oración es resguardada al velar con acción de gracias. Oh Señor, la característica de una persona que ora es que continuamente da gracias. Una persona que ora no se preocupa, le da gracias a Dios. Todo está bajo el trono. No podemos evitar las cosas. Le damos gracias al Señor. Si continuamente le damos gracias al Señor, el adversario no podrá alejarnos de nuestra vida de oración. Nos será más fácil. Pablo dijo, orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. No debemos de dejar de orar. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Tener un compañero o compañero de oración no solo puede ayudarnos a orar mejor, sino también a sustentar nuestra vida de oración. Oh Señor. Letra K dice, esto lo dijo el hermano Lee, dice, en cuanto a perseverar en la oración, quisiera repetir una vez más que debemos estar dispuestos a hacer un trato con el Señor e incluso a hacerle un voto de que seremos personas de oración. Si en todas las iglesias los santos hacen esta clase de trato con el Señor, el recobro se enriquecerá y elevará notablemente. Además de esto, los santos disfrutarán al Señor de su presencia y de su unción, la cual se nos da para momentos específicos, así como constantemente.
Durante todo el día disfrutarán de la sonrisa que se halla en la faz del Señor. A medida que perseveremos en la oración, la persona viviente de Cristo vendrá a ser nuestra experiencia y nuestro deleite. Vemos, hermanos, cuánta carga tenía el hermano Lee al dar este mensaje. De que nosotros hagamos este voto con el Señor, de que seremos personas de oración. Y cuánto puede suceder si nosotros somos personas de oración. Número 2 dice Colosenses, el libro acerca de Cristo como la cabeza, y Efesios, un libro acerca del cuerpo de Cristo. Ambos terminan con la misma exhortación a orar. Efesios 6:18 dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. ¿Cómo Pablo pudo desarrollar este asunto de la oración que fue sembrado en Mateo 26:41? En Mateo 26:41 es como si vemos la semilla que fue sembrada en los discípulos. Y aquí en Efesios 6:18, Pablo ha desarrollado mucha experiencia en la oración y en la petición, orando todo el tiempo en el Espíritu. Y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. En Mateo 26:41, el Señor le dijo a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es parte de la lucha. Cuando queremos orar, algo se opone en nosotros. La carne es débil. Es nuestra carne la que se opone. Pero alabado sea el Señor por Efesios y por Colosenses, que Pablo desarrolló este asunto para nuestra ayuda. Ahora nosotros tenemos con más ayuda que la que los discípulos recibieron. Dice la letra A, según la revelación de Efesios, tenemos que orar en todo tiempo a fin de tener la vida del cuerpo en realidad. Tener la vida de iglesia depende de que oremos continuamente. La vida de iglesia requiere de tanta oración. Toda oración de Efesios 6:18 significa toda clase de oraciones. Es decir, oraciones cortas, oraciones largas, oraciones en voz alta, oraciones silenciosas, oraciones públicas en las que participan muchos santos, oraciones privadas, cuando se está sola, etc. Así que a veces un simplemente, oh Señor Jesús, es una oración corta, porque Él se está moviendo en nuestro interior y Él conoce nuestra preocupación interior. Hacemos oraciones cortas, oraciones largas, cuando sentimos la urgencia de orar por algo específico. Oraciones en voz alta. A veces yo estoy en el baño, dándome una ducha, hago oraciones en voz alta. Oraciones silenciosas. A veces estamos con otras personas, pero podemos estar orando silenciosamente. Oraciones públicas. Letra C, para ello velando. Por medio de la oración estamos siempre velando. Significa que debemos estar alertas para mantener esta vida de oración. Estar alerta no es no estar durmiendo. A veces espiritualmente nos dormimos como los discípulos, pero estar alerta quiere decir no estar durmiendo. Toda perseverancia significa que debemos persistir e insistir a lo sumo. Ello indica que puede haber algo que nos retiene, detiene, reprime, oprime, deprime e impide orar, por lo cual tenemos que perseverar y no desistir. Eso es toda perseverancia. Toda perseverancia es ir en contra de todo lo que se nos opone. Nos retiene, nos detiene, nos reprime, nos oprime, nos deprime, nos impide orar, nos debilitamos. No tenemos ganas de orar. No hay energía para orar. ¿Por qué? Porque algo está en contra. Pero si estamos con toda perseverancia, estamos persistiendo.
Estamos insistiendo a lo sumo. Estamos yendo en contra de nosotros mismos. Es como si uno quiere hacer ejercicio para mantener la salud. Cuando comenzamos es tan difícil. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque en unos 2, 3 minutos nos damos por vencidos. Qué difícil es el ejercicio. Pero cuando nos mantenemos haciendo ejercicio, después podemos hacer más tiempo y más tiempo y más tiempo. La oración es así. Es un ejercicio donde vencemos todo lo que se pone en contra. Número 3 dice, velad y orad. Esto es Mateo 26:41, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que esta es la semilla de la oración. Aquí fue sembrado. Cuando nosotros estamos persistiendo en la oración, no estamos soñolientos, estamos despiertos, estamos al tanto a ver qué el Señor quiere. Estamos orando. Cuando el Señor Jesús fue a orar, Pedro y los demás se fueron a dormir. Cuando el Señor Jesús les dijo que velaran, quiso decir, no se duerman, despierten. El Señor fue a orar, a ponerse en contacto con el Padre, y cuando regresó, encontró a los discípulos durmiendo. Conforme a las palabras del Señor en Mateo 26:41, todos somos dormilones y no dormimos físicamente. Nos dormimos psicológicamente y espiritualmente. Es como cuando estamos en la reunión, pero no estamos en la reunión. Nuestra mente se ha ido a vagar. Entonces estamos dormidos espiritualmente. Estamos ausentes de la reunión. Cuando estamos orando, podemos inclusive estar en la reunión de oración y estamos diciendo amén, pero espiritualmente no estamos ahí, estamos ausentes. Nuestro espíritu no está ahí. Nada más ya tenemos la práctica de decir amén, pero no estamos orando, aunque decimos amén. Dormir psicológicamente significa que nuestra mente, nuestra atención, nuestros oídos y nuestra comprensión están ausentes. Dormir espiritualmente significa que nuestra percepción se halla aletargada. Para ser una persona que ora sin cesar, debemos ser personas que velan, personas plenamente despiertas, que luchamos contra nuestra naturaleza dormilona y nuestro ser dormilón. Nuestro ser tiende a dormirse. ¿Cómo luchamos? Haciendo peticiones. Orar es un asunto general, pero la petición es algo específico y particular. ¿Por qué está la iglesia como está? No hemos hecho peticiones específicas. No hemos orado y no hemos hecho oraciones más específicas. Letra D dice, a fin de ser personas que oran. Hermano, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cómo estoy con el tiempo? Estoy bien con el tiempo, hermanos. Bueno, termino. Dice, a fin de ser personas que oran sin cesar, debemos ser personas que velan, personas plenamente despiertas, que luchan contra nuestra naturaleza dormilona y nuestro ser dormilón. Las palabras de Pablo en Colosenses 4:2 y en Efesios 6:18 concuerdan con las palabras del Señor en Mateo 26:41. Además de decirnos que debemos velar, el Señor dijo, el espíritu está dispuesto. Y Pablo dice, orando en todo tiempo en el espíritu. Es parte del desarrollo de la experiencia de Pablo. Nuestro espíritu está dispuesto, dijo el Señor. Y Pablo dice que oremos todo el tiempo en el espíritu. Debemos olvidarnos de nuestra carne. La carne se opone, pero el espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu ahora es uno con el Señor. Letra F.
Debemos permitir que nuestro espíritu se remonte por encima de nuestro cuerpo y nuestra psicología. Entonces podremos orar y velar en oración con toda petición. Cuanto más oremos, más cosas habrá por las cuales orar. Más nos agradará orar y más podremos orar. Velar nos ayuda a cultivar el hábito de orar. Todo hábito requiere tiempo y todo hábito requiere práctica. Entre más oramos, más desarrollamos, cultivamos el hábito de orar. Mientras más oremos, más tendremos por qué orar. Más nos gustará orar y mayor será nuestra capacidad de orar. Hay muchas cosas que requieren oración. A veces quizás seamos muy espirituales y decimos, no hay que hacer oraciones tan largas. Pero todo tiene un balance. A veces sí, eso es cierto. Pero en otra ocasión, un hermano nos dijo, ¿por qué no hacer oraciones largas? Dice, si ustedes no pueden orar, nos decía este hermano, más largo es porque no tienen que orar. En otras palabras, somos de baja capacidad. Nuestra capacidad es débil. Pero entre más nosotros oramos, más tenemos por qué orar, ¿verdad? Más nos gusta orar y mayor será nuestra capacidad de orar. Hay muchas cosas que requieren que oremos. Tantas cosas en la iglesia, en el mover de Dios hoy en día, que requieren nuestra oración. Letra H, tenemos que luchar contra 3 clases de sueño: el físico, el psicológico y el espiritual. Es una lucha. Estamos en esta lucha. Debemos vencer. Vivimos a Cristo practicando el ser un solo espíritu con el Señor, al orar continuamente y sin cesar, a fin de llevar esta vida de oración. Todos debemos aprender a velar, a estar alertas, despiertos. El hábito de vivir a Cristo debe ser el hábito de orar. En el pasado, algunas veces yo me preguntaba, ¿qué significa vivir a Cristo? El hermano nos da aquí un poquito de ayuda, ¿verdad? Vivir a Cristo, vivimos a Cristo, practicamos ser un espíritu con el Señor, orando continuamente y sin cesar. Cuando nosotros estamos orando, ahí tenemos una manera, una ayuda para vivir a Cristo. Entre más nosotros oramos, más vivimos a Cristo, más somos un espíritu con el Señor, más uno somos con Cristo, más vivimos a Cristo. Y la letra J para terminar dice, durante todo el día debemos invocar al Señor y hablar con Él. Si la situación no nos permite, simplemente invocar desde nuestro interior nos mantiene en oración y en contacto con Él y hablando con el Señor. En esto consiste orar sin cesar, que equivale a respirar y vivir espiritualmente, y vivir espiritualmente simplemente equivale a vivir a Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a orar, a cultivar el hábito de orar, aprendemos a vivir a Cristo. Y el Señor tiene la manera, tiene el vehículo, tiene aquellos con los cuales Él cuenta para poder llevar a cabo su mover en la tierra hoy en día. Y Él puede llevar a cabo su voluntad para cerrar esta era. Alabado sea el Señor, hermanos, por su palabra. Qué bosquejo más maravilloso que nos habla claramente de cuál es nuestra necesidad y nos rinde mucha ayuda para que nosotros no solamente, ¿verdad?, veamos que el Señor quiere un mover, sino que también nosotros mismos entremos en el mover del Señor por medio de la oración y nos movamos actualmente con el Señor. Soy el hermano Ramiro López de la iglesia en Santa Ana, aquí mismo donde está el hermano Sterling, y a 15 minutos del hermano Víctor Molina. Así que los tres estamos cerca. Alabado sea el Señor, que disfrute de estar con ustedes, hermanos, y gracias al Señor por su palabra. Amén.